Buenos días con todos, jóvenes. Por favor, enciendan la cámara los que faltan. Bueno, vamos a comenzar tomando lista. Encienda la cámara, Clovis. Bien, profe. Anabel Ojedis. Buenos días, Derlis. Justin Chamorro, Kiara Pionce, Valeria Fajardo. Encienda la cámara. Listo, atención. Javier Álvarez. Presente. María Arellano. Presente. Milka Llovín. Presente. Edward Barahona. Presente. Eli Barreto. Presente. Gary Bravo. Gary Bravo. Katia Carriel. Presente. Eric Chamorro. Eric Chamorro. José Chillogalli. Lois Cornejo. Presente. Valeria Fajardo. Presente. Dani Guerrero. Presente. Saúl Hidalgo. Presente. Justin Moreira. Presente. Anabel Ojedis. Brine Pacheco. Presente. Listo, Ojedis. Zuleika Paredes. Presente. Manuel Pilay. Presente. Kiara Pionce. Presente. Paulette Riera. Presente. Valeria Rodríguez. Presente. Julio Rodríguez. Presente. Kelly ¿Se me escucha? Derdis Vera. Presente. Listo. Giovanna Yulán. Presente. Ashley Zavala. Ashley. Adrián Mite. Adrián Mite. Sebastián Pinto. Presente. Dayana Lucas. Dayana Lucas. Ok. A ver, están con falta los siguientes estudiantes. Lucas, Mite, Zavala, Suárez, Chillogalli, Chamorro y Carriel. No, perdón, Bravo. Gary Bravo. Ya, a ver, Chamorro dice que sí está. A ver, levante la mano, Chamorro. Profe, yo sí estoy activando el micrófono. Cuando toma asistencia no me escucho. Así Ya, que me listo. pasa. A ver, los demás faltan. ¿Alguien ingresó tarde? Profe Suárez. Suárez. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, entonces ahí quedarían las faltas.
Bueno, jóvenes, a ver, antes de nada, ustedes ya dieron las 2 evaluaciones, ¿verdad? Estudios sociales y formación cristiana. Quiero preguntarles si alguien de los que la semana pasada no dio evaluación conmigo ya puede dar evaluación. Y dice mi compañera si no la sé. Yo, profe Fajardo, creo que me falta estudio social y formación cristiana también. Ya, a ver, dígame. También, profe. Mira, Ya un ratito. y profe, dice mi compañera Zavala que la sé. Ya está listo. A ver, ¿quiénes me dijeron que ya pueden dar evaluación? Fajardo. Vaya, Fajardo. ¿Quién más? Yo, Chamorro. Chamorro también. Ya, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más ya puede dar evaluaciones? Sí. No, profe. Mira, Allá. Derlis Vera. Muy bien. ¿Alguien más? Ya. Ya les activé la evaluación. Para eso tienen que, en el modo, ingresar al subgrupo de la evaluación que dice cuarto parcial. Ingrese a ese subgrupo y ahí usted puede dar la evaluación. No le preocupe, no se preocupe si ahí le aparece como atrasado, no hay problema, no hay ningún problema, ¿sí? A ver, voy a asignar de una vez en la materia de formación cristiana también. Era Chamorro, Fajardo y Derlis, ¿verdad? ¿Alguien más tal vez? A ver, nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 estudiantes todavía no pueden dar evaluación. Voy a comprobarlo con la lista de hoy, con el informe de hoy. Porque con esto, jóvenes, terminamos este parcial ya. A ver, en el informe de hoy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudiantes. Entonces, hay alguien que sí, aquí según el informe de hoy, no puede dar solamente Carriel, Chillogalli, Pilay, Suárez, Mite y Pinto. Carriel, Chillogalli, Suárez, Mite y Pinto. Entonces, Pilay ya puede dar evaluación. Confirme, Pilay. No, profe, ya no. Sí, ya puede. ¿Por qué no aparece en la lista? O sea, en la lista de los que no pueden dar. Pero profe, a mí no me avisaba nada que ya A puedo ver, dar. déjeme revisar otra vez, déjeme revisar. Ah, no, sí, tiene razón, Pilay no puede dar todavía. Lo voy a revisar de nuevo. Carriel, Chillogalli, Pilay, Suárez, Mite y Pinto. A ver, Carriel, Chillogalli, Suárez, Pilay, Suárez, Mite y Pinto. Ah, ya, entonces ahí estarían todos, ¿no? Kiara Pionce, ¿usted ya dio la evaluación conmigo? Confirme, Pionce. ¿No? ¿Faltó? Ah, ya, muy bien, ya ha dado la evaluación. Bueno, mis estimados jóvenes, vamos a comenzar con la
clase del día de hoy. Esto es tema nuevo ya, pertenece a la unidad número 5. Entonces, es un tema que tiene que ver con eclesiología. ¿Qué es eclesiología? Eclesiología es la ciencia que estudia a la iglesia, su origen, su estructura y todo lo relacionado con la iglesia. Bueno, pues vamos a ver el día de hoy el tema de el magisterio de la iglesia. ¿Sí? Entonces vamos a ver en esta pequeña introducción qué es el magisterio de la iglesia. Ahí vamos a preguntarle a Giovanna Yulán. A ver, Giovanna, ¿sí me escucha o no? Ya. ¿A qué le suena la palabrita magisterio? ¿Qué se le viene a la mente con esa palabra? ¿Cuál palabra, profe? ¿Puedes repetir? La palabra magisterio. A ver, les doy otra pista, Giovanna. La palabra magíster o máster. ¿Sí ha escuchado esa palabra o no? Ya. Sí. ¿Y se le viene alguna idea a qué se refiere? Podría ser un maestro o alguna enseñanza. Eso, ya, muy bien, le dio en el centro. La palabra magíster es latín, pero en español significa lo que dijo Giovanna Yulán, significa maestro. Entonces, la palabra magisterio quiere decir lo que enseña el maestro. Entonces, y cuando hablamos de magisterio de la iglesia, significa la enseñanza de la iglesia. Entonces, eso se trata. En la iglesia católica hay personas oficialmente autorizadas de enseñar, de interpretar, de difundir, de predicar la doctrina oficial de la iglesia. Esas personas están conforme, ese grupo de personas, en ese grupo de personas está el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los catequistas. Todo este grupo de personas que les acabo de mencionar conforma el magisterio de la iglesia. Es decir, que son los que tienen la autoridad de enseñar la palabra de Dios. Sobre todo hasta el diácono, porque tienen el orden sagrado del diaconado. El catequista, bueno, es un colaborador de la parroquia, del párroco, para difundir también la catequesis, la palabra de Dios. Pero sobre todo el Papa, los obispos, cardenales y los sacerdotes y diáconos, ¿sí? Entonces, ellos son los encargados oficiales de enseñar, de interpretar, de enseñar la doctrina o la enseñanza de la iglesia, ¿sí? Entonces no se olviden. ¿Qué nos enseña la iglesia? La iglesia nos enseña un montón de cosas sobre un montón de temas. Entre ellos, por ejemplo, sobre la Biblia, sobre temas delicados como el aborto, como la pena de muerte, etc. Todo eso enseña la iglesia. Bueno, entonces vamos con la introducción del tema. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 7.4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, el conocimiento de Cristo Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. ¿Sí? Entonces, mire qué importante, mire qué bonito, qué bonita esta parte de la doctrina de la iglesia. Es una orden de Cristo. Cristo mandó, Cristo dio la orden de enseñar su palabra a todos los pueblos, a todos los seres humanos de todo el planeta. Entonces, para eso hay maestros que tienen el permiso oficial para enseñar la palabra de Dios, porque no cualquiera lo puede hacer. Una, por falta de conocimiento, y otra, porque se necesita ser una autoridad reconocida pues como tal para predicar la palabra de Dios. Ahora bien, lo que enseña el magisterio de la iglesia es lo que se encuentra en la revelación, es decir, todo el conjunto de enseñanzas que los seres humanos necesitamos conocer, los cristianos necesitamos conocer,
para nuestra humanización, para nuestra salvación, para ser mejores seres humanos. Entonces, en las fuentes de la revelación, Dios quiso que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades. Eso dice un documento del Magisterio de la Iglesia, cuyas siglas son la D y la V, o V pequeña. DB, ¿qué significa? Dei Verbum. ¿Y qué significa Dei Verbum en español? Significa palabra de Dios. Así se llama ese documento, Dei Verbum. Y ahí dice que Dios ha querido que lo revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara siempre íntegro, sin quitarle nada, ni añadirle nada, sino que se conserve íntegro como Dios quiso comunicar su palabra. Ahora, hay tres fuentes de la revelación o depósito de la fe. Pregunta de examen, ¿cuáles son las tres fuentes de la revelación? Es decir, ¿de dónde los cristianos católicos aprendemos las enseñanzas de Cristo, de Jesús, de Dios? Pues hay tres fuentes de esa revelación. Esas tres fuentes que nos comunican el mensaje de Dios para nuestra salvación son la Sagrada Escritura, la Biblia, la tradición de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia. Repito, la Sagrada Escritura o Biblia, la tradición de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia. ¿Sí? A ver, pregunta vamos a ver. Vamos con Eduard Barahona. A ver, Eduard. ¿Qué opina usted, Eduard? ¿Cómo cree usted que se escribió la palabra de Dios, los milagros que hizo Jesús? ¿Los apóstoles iban ahí copiando lo que Jesús decía cada día? ¿O cómo se imagina usted que hacían eso? O sea, son como narraciones de lo que vivieron los apóstoles, porque Jesús no es que escribió la Biblia, nada de que narró. Porque, o sea, la Biblia fue escritura de los apóstoles que vivieron todos los movimientos con Jesús, y los apóstoles lo narraron y en resumidas partes lo escribieron en un libro llamado la Biblia. Muy bien, Edward, lo felicito. Y otra pregunta, Edward. ¿Eso lo hicieron inmediatamente mientras estaba Jesús vivo? ¿O lo hicieron después? Lo hicieron después, pero lo hicieron por parte. Excelente, muy bien, Edward. 10 sobre 10. Así como lo ha dicho Edward, pues así es, jóvenes. Los apóstoles, los evangelistas, fueron escribiendo las historias, los hechos, los acontecimientos que hacía Jesús en vida, y lo hicieron después de que Jesús había muerto. Lo hicieron mucho después, muchos años después. Entonces, eso lo hicieron por la necesidad de conservar el mensaje de lo que Jesús había hecho, de conservar ese testimonio que venía de testigos directos, es decir, de personas que vio con sus propios ojos lo que Jesús hacía. Cuando curaba a un enfermo, cuando resucitaba a un muerto. Habían personas que vieron con sus propios ojos los milagros que Jesús hacía. Entre esas personas están los apóstoles, los 12 apóstoles, como dijo Edward. Entonces, estos 12 apóstoles, mucho después de que murió Jesús, comenzaron a escribir todo lo que se acordaban sobre Jesús. Y no lo hicieron en un solo día, de una sola vez. Lo hicieron a lo largo de muchos años. ¿Sí? Entonces, esa es la primera fuente de la revelación, que es la Sagrada Escritura o Biblia. Una segunda fuente de la revelación es la tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia. En la tradición de la Iglesia están todas las enseñanzas, todas las prácticas, los ritos, las costumbres, los cultos que utilizaban los primeros cristianos y que no están escritos en la Biblia, pero que se sabe por historia, por pruebas arqueológicas, etcétera, se sabe que los primeros cristianos que eran liderados por los 12 apóstoles, se sabe que ellos los practicaban. Entonces eran costumbres, eran tradiciones que los mismos 12 apóstoles ponían en práctica.
Y aunque no esté escrito en la Biblia, porque a lo mejor Jesús no hacía todas esas tradiciones, pero en cambio sí la hacían los 12 apóstoles de Jesús. Entonces, para la Iglesia Católica, esos actos, esas enseñanzas de la tradición de la Iglesia son parte de la revelación también. ¿Sí? Y por último, la tercera fuente de la revelación es el magisterio de la Iglesia. Aquí Giovanna también lo dijo muy bien. El magisterio quiere decir los maestros que enseñan toda la doctrina de la Iglesia. Ellos también son una fuente de la revelación, especialmente los maestros que vivieron con Jesús día y noche. Esos son los 12 apóstoles. Y luego hay otros maestros que fueron discípulos de los 12 apóstoles y que también muchos de ellos se los considera padres, doctores de la Iglesia, porque sus enseñanzas son elevadísimas y muy importantes. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que decir también que aquí hay un pequeño error. Acuérdense que no son 72 libros. Esto de aquí es un error. No son 72 libros, sino 73. En la Biblia católica tenemos 73 libros. La Biblia evangélica, la Biblia pentecostal, la Biblia de los evangélicos cristianos tiene menos libros, pero la católica tiene 73 libros. ¿Sí? Ahora, no toda la revelación se puso por escrito, porque era imposible poner por escrito punto por punto todo lo que Jesús hacía. Solo se seleccionaron los acontecimientos más destacados, más importantes, se los pusieron por escrito. ¿Sí? Entonces, no toda la revelación se puso por escrito. De ahí es que no solo la Sagrada Escritura es el depósito de la fe, sino que la tradición también es depósito de la fe. La tradición son las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, pero no escritas, no están en la Biblia. Son las vivencias de la iglesia, las celebraciones litúrgicas, la manera como se celebraba litúrgicamente el culto de Dios. ¿Sí? Voy a preguntarle a Milka. A ver, Milka, sí me escucha Milka, ¿verdad? Sí, profe. Milka, usted ha visto la ropa que utilizan los sacerdotes cuando dan la misa, ¿cierto? Sí. ¿De dónde cree usted que sacaron esas ropas? ¿Quién se las inventó? ¿Por qué? ¿De dónde tendrían origen? ¿Algún diseñador de alguna moda o cómo será? ¿Qué cree usted? No, yo creo como que más se basan en que, bueno, como hay que cubrir el cuerpo y no hay que mostrar mucho, yo creo que por eso se basan en como taparlo. Al menos de que en los tiempos de antes también hayan utilizado vestimentas parecidas y describieron y eso quedó como grabado. Entonces, poco a poco, pues añadiéndole un poquito de moda, por así decirlo, lo han como que cambiado, perfeccionado. No sé. Ajá, ya, muy bien. Ya ahí Milka nos ha dado una pequeña idea. Les voy a profundizar un poquito más para que ustedes se den cuenta. A ver, a ver, a ver. Para que ustedes se den cuenta de dónde tiene origen esas vestiduras litúrgicas. Les voy a explicar. Profe, Sí. por el chat le dije, por el chat. ¿Cómo? Por el chat, voy a revisar el chat. Ya, los sacerdotes en tiempo de Jesús. No, ya le entendí. Sí, por ahí también hay algunas cosas que vienen de los sacerdotes del tiempo de Jesús, que ojo, no son los mismos sacerdotes católicos. No, eran otros sacerdotes, eran sacerdotes de la religión judía. O sea, eran diferentes. A ver, les muestro, jóvenes. Miren, antiguamente, antes de que nazca Jesús incluso, los antiguos romanos en el Imperio Romano
Estos eran los diferentes tipos de ropa que ellos utilizaban. Miren, por ejemplo, los hombres, los esclavos, utilizaban este tipo de ropa, que era solo como una ropa interior, nada más. Era el subligáculum. Luego estaba la túnica, que la utilizaban los sirvientes o la gente sencilla, pobre, miren. Era como una vestidura blanca tipo vestido. Luego estaba la toga. Miren la toga, qué elegante, ¿no? Era una vestidura, una tela como larga, una túnica larga que le cubría hasta los pies, y encima de esa túnica larga que le cubría hasta los pies venía como una tela cruzada. Entonces se lo veía mucho más elegante. Entonces estas togas ya las utilizaban grandes autoridades del Imperio Romano, los senadores, por ejemplo. Los emperadores utilizaban esas vestimentas porque eran mucho más elegantes, más pomposas, más caras. Luego estaba la pémula también. La pémula era utilizada por los sacerdotes de esas religiones antiguas, que eran otro tipo de vestimentas. Miren los tipos de togas. Estaba la toga cándida, la toga pretexta, la toga pulla, la toga picta. Miren, observen, todas estas son las vestiduras de los antiguos romanos. Y las mujeres, claro, también tenían su propia vestidura. En la ropa interior era muy parecida a lo que ahora se utiliza, o las utilizan las mujeres, pero también tenían una túnica interior, túnica exterior, y había la palla también. ¿Sí? Entonces, a ver, yo quiero que se fijen bien en estos modelos de vestidura. ¿Saben por qué? Porque los católicos, para que sus sacerdotes se vistan y puedan, ¿cómo les explico? Y puedan celebrar el culto a Dios, resulta que tomaron como modelo la vestimenta de los romanos y las adaptaron. Miren, esta es la vestidura del sacerdote actual. Tiene una alba, que es una túnica como un vestido blanco largo que le cubre hasta abajo, hasta los pies. Luego tiene, por ejemplo, el cíngulo, es ese cordón con el cual se amarra. Luego viene la estola, luego viene la casulla. Miren, todas estas expresiones de la vestimenta litúrgica del sacerdote tienen su origen en las vestimentas de los antiguos romanos, para que ustedes se den cuenta. ¿Sí? Entonces, de ahí vienen, históricamente, esas vestiduras vienen del Imperio Romano, y algunas cosas de pronto vienen también de las vestiduras de los judíos. ¿Sí? Por ejemplo, miren ustedes, los judíos utilizan un pequeño sombrerito de tela que se llama kipaj. Miren ustedes, esto lo utilizan los judíos. Miren, y no es que ellos necesariamente son sacerdotes, no, esa es su cultura. Ese es el sombrerito que ellos utilizan. Mírenlo a este niño. Ahí está con su kipaj. ¿Sí? Esa es parte de la cultura judía. Miren, es parte de la cultura judía también es que a los niños les dejan crecer el cabello, aunque sean hombres, les dejan crecer el cabello, y aquí les dejan caer 2 mechones de cabello largo y tienen puesto el gorrito ese que se llama kipaj. Ahora, comparen ustedes este kipaj y miren lo parecido que es a un sombrerito que utilizan los obispos y cardenales. Miren, aquí está el Papa. Miren, los obispos utilizan este sombrerito que se llama solideo y lo utilizan y es de color púrpura. Miren, el Papa lo utiliza de color blanco. Miren, ahí se le voló el solideo al Papa. Pero lo utiliza de color blanco. Miren, ahí le están poniendo el sombrerito. Mírenlo al Papa acá, Juan Pablo II, ¿sí ven? Entonces, miren, la vestimenta de los sacerdotes católicos, la tomaron de las vestimentas de los romanos y de las vestimentas de los judíos. De esas 2 culturas vienen las vestimentas, ¿sí? No se vayan a olvidar. Ahora, la tradición
es otro depósito de la fe. La tradición consiste en todas las enseñanzas de Jesús y los apóstoles que no están escritas, las vivencias de la iglesia, las celebraciones litúrgicas. Estas vestimentas, por ejemplo, si ustedes me preguntan, profe, ¿y en qué parte de la Biblia está escrito que los sacerdotes para dar la misa tienen que vestirse así? ¿Saben qué les digo? En ninguna parte de la Biblia está escrito eso. Eso es tradición de la iglesia. Y es una tradición que tiene ya más de 2000, o bueno, tiene 2000 años aproximadamente de antigüedad. Entonces, ese es el otro depósito de la fe. Acuérdense, el primer depósito de la fe es la Biblia, la Sagrada Escritura. El segundo depósito de la fe son las tradiciones. El tercer depósito de la fe, el magisterio. Giovanna Yolán ya dijo que el magisterio era los maestros que enseñan la doctrina de los apóstoles. Presididos, quiere decir liderados por el Papa, que enseña la verdad de la Sagrada Escritura y la tradición. Hay dos clases de magisterio. El magisterio ordinario, que como les dije al inicio, es habitualmente el Papa y los obispos. Ellos transmiten la revelación, transmiten la palabra de Dios, la predican, la enseñan, la interpretan, la explican. Especialmente el Papa, los cardenales, los obispos. Y son ayudantes de estas personas, también los sacerdotes y los diáconos. Eso se llama magisterio ordinario. Pero también hay el magisterio extraordinario. ¿Qué significa el magisterio extraordinario? Son que enseñan los dogmas de la fe, es decir, lo que los cristianos debemos creer por ser cristianos. Esos dogmas de la fe están formulados por un concilio ecuménico o por el Papa cuando habla ex cátedra, quiere decir fuera de la cátedra de San Pedro, o cuando proclama de forma definitiva e infalible la doctrina en cuestiones de fe y de moral. Este magisterio exige a los fieles la obediencia de la fe. Por ejemplo, ¿qué es un concilio? El concilio, por ejemplo, es un magisterio extraordinario. ¿Qué es un concilio ecuménico? Aquí les voy a mostrar una foto de lo que es un concilio ecuménico. Ya. Miren ustedes, por favor. Un concilio ecuménico es esto. Miren acá esta foto grande. Esta es la Basílica de San Pedro por dentro. Y esa es una foto que se tomó hace más o menos 60 años atrás, donde se dio el último concilio ecuménico que ha habido en la historia de la Iglesia Católica. Se dio hace 60 años en el Vaticano. Por eso ese concilio ecuménico se llama Vaticano II. Entonces, ¿qué es un concilio ecuménico? Es la reunión de los obispos de todo el mundo. Para esos concilios ecuménicos, los obispos que están en todas las ciudades de todos los países, de todos los continentes del mundo, viajan a la ciudad del Vaticano, que está dentro de Roma, y se reúnen con el Papa. ¿Quién es el líder? ¿Quién dirige aquí la sesión y todos los estudios, análisis y todo lo que se hace? Dirige el Papa. Claro, después hacen comisiones más pequeñas, etcétera, y les encargan diferentes trabajos, pero el Papa es el que lidera, el que abre, el que cierra, el que hace ahí a veces de líder máximo, ¿no? Entonces, miren, esto es un concilio ecuménico. Ahora bien, ¿por qué se llama ecuménico? Porque el concilio ecuménico, aparte de que reúne a todos los obispos del mundo entero, también da permiso que otras personas que tienen un nivel intelectual muy, pero muy avanzado, esas personas también participen del concilio, aporten sus opiniones, aporten sus conocimientos para que los documentos que se sacan de esos concilios Vaticano II sean aceptados por el mundo entero y sean relevantes e importantes para todo el mundo. Entonces, por eso se llama ecuménico, porque incluso van personas de otras religiones que de buena voluntad quieren participar y aportar para que se saquen buenos documentos de la Iglesia Católica. Dicho esto, vamos a preguntarle a Dayana Lucas. Dayana, ¿cómo definiría usted un concilio ecuménico? Con sus propias palabras.
como una reunión de todos los obispos del mundo, Liderados por... por el Papa. Muy bien, Dayana. 10 sobre 10. Esa es la respuesta. Acuérdense, grábenla, anótenla, cópienla, no se olviden. ¿Sí? Entonces, a ese concilio ecuménico se llama magisterio extraordinario. Porque esos concilios ecuménicos no se dan todos los días. Se dan una vez en un siglo tal vez, o a veces pasan cientos de años para que se unan otra vez todos los obispos del mundo. Bueno, vamos a volvernos a conectar, jóvenes, porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Listo? Vámonos.